Ya, bueno, muchachos, ahí estaba. Sí, se dieron cuenta que estaba un poquito molesto esa canción, ¿no es cierto? Como que le ponían mucho al siglo XVII, al XVIII, alguna cosa por el estilo. Entonces, verán, les voy a explicar un poquito, ¿ya? Verán, el sistema de unidades, como vieron en el video, es importante. ¿Por qué? Porque nosotros en la vida cotidiana vemos unidades en todo lado, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nosotros queremos medir alguna longitud, utilizaremos un flexómetro para saber cuánto vale. Si nosotros queremos saber a qué hora es en el día, también necesitamos un sistema de unidades. Entonces, incluso no solamente para una vida cotidiana al común denominador de los cristianos, ¿cierto? Que somos nosotros, sino que también en algunas importantes áreas, ¿no es cierto? Como es la salud, estamos también hablando en ingeniería, también hablamos, yo que sé, en alguna parte de la industria también. Entonces, utiliza sistemas de unidades para saber qué tanto yo puedo representar mediante una unidad, ¿no es cierto? Incluso nosotros cuando en alguna ocasión, ¿no es cierto?, no tuviéramos un flexómetro, no tuviéramos con qué medir. Incluso hay veces las personas que cogen por cuartas, ¿no es cierto? Dice, bueno, una cuarta, dos cuartas, y empiezan a medir con las manos, ¿no es cierto? Eso también viene a ser un sistema de unidades, pero el sistema de unidades de las cuartas que estamos tomando con las manos, ¿no es cierto? Son un sistema de unidades arbitrario y puesta por acá, por mi persona. Igual alguien puede decir, bueno, para medir acá la mesa, lo que necesito es, yo qué sé, tal vez el sistema de medidas de este lápiz de aquí. Entonces yo veo cuántos lápices pueden ingresar en una mesa, entonces también se puede tomar como sistema de unidades. Pero este sistema de unidades dentro de lo que es el mundo, ¿no es cierto? Dentro de lo que son los países, siempre tiene que haber una convención, siempre todo el mundo tiene que estar de acuerdo de que esa unidad, yo qué sé, para China esto es 15 centímetros y para Ecuador también sean los mismos 15 centímetros, ¿listo? Entonces ahí radica en donde la comunidad científica, ¿no es cierto? La comunidad de masas y pesas que vieron ahí, se ponen prácticamente a decidir qué unidad es la que va a predominar en el mundo en general. O sea, no podemos hablar que, por ejemplo, acá en el Ecuador, para mí un metro es de esto y para alguien en Estados Unidos un metro sea esto, ¿cierto? Entonces no puede haber esa convención, no puede haber ese desequilibrio de unidades. Porque en realidad, si nosotros tenemos un desequilibrio, te pueden incluso vender gato por liebre, ¿no es cierto? Decir, ah, sí, aquí están 3 libras, pero en mi país eso significa que únicamente te tengo que dar 1 gramo o algo así por el estilo, ¿cierto? Entonces, por eso hay convenciones. Y vieron, ¿no es cierto?, que a la final nosotros teníamos el sistema internacional y este sistema internacional tenía 7 unidades. Esas 7 unidades prácticamente son las fundamentales, las básicas que necesitamos y después de esas 7 unidades, después de combinarlas, mezclarlas, hacerles todo un trajín ahí, se convierten en otras unidades y tenemos otras cosas, ¿no es cierto? Podemos hablar de trabajo, de potencia, podemos hablar incluso, yo que sé, de capacidad calórica y es la unión de todas estas 7 unidades principales. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, nosotros en el mundo incluso hay países que no van por este lado, ¿no es cierto? Es como cuando estamos trabajando, yo que sé, en grupo, ¿no es cierto? Una persona tiene una opinión, otra persona tiene otra opinión y muchas veces las opiniones son divididas, ¿no es cierto? No siempre te van a apoyar o no siempre te van a estar en contra. Hay opiniones divididas de cada uno de los segmentos. Así también en el mundo, cuando hablamos de sistema de unidades, también ciertos países como que se creen la divina papaya, ¿no es cierto? Y utilizan su propio sistema. O hay ciertas industrias que utilizan su propio sistema de unidades. Entonces aquí radica en donde prácticamente no solamente vamos a tener el sistema internacional, sino también vamos a tener otros sistemas que también se utilizan. Por ejemplo, el país que siempre se va así por la tangente y que siempre es como que descolado, ¿cierto? Como el descolado del grupo es de Estados Unidos y el Reino Unido. Reino Unido y Estados Unidos prácticamente utilizan otro sistema de unidades que no es el sistema internacional porque ellos crearon un propio sistema internacional para esos países. ¿Y quién les puede decir algo? Nadie. ¿Por qué? Porque son potencias, ¿no es cierto? Ahora Ecuador se pone a crear un sistema de unidades, ¿no es cierto? Yo qué sé, vamos a medir en Atahualpas, un Atahualpa, 2 Atahualpas, 3 Atahualpas. En la comunidad científica no me van a apoyar. ¿Por qué? Porque somos un país tercermundista y obviamente nosotros no tenemos la influencia hacia el mundo, ¿no es cierto? Pero países como Estados Unidos, como Holanda, como Japón, en realidad ellos sí tienen una atracción dentro de los países desarrollados, perdón. Entonces, en ese sentido, ellos sí pueden poner unidades, obviamente en la necesidad que ellos tienen como país, ¿no es cierto? Entonces, eso sería una pequeña introducción. Como les decía, vamos a estar ahí viendo videos cada vez que sea necesario, cada vez que podamos, ¿no es cierto? Y utilizando algún tipo de herramienta
para que ustedes lo puedan captar de mejor manera, ¿no es cierto? Si tal vez ahorita no te quedó claro, ¿no es cierto? Como que aquí yo le hablé en palabras más técnicas, en alguna cosa por el estilo, en el video decía, ¿no es cierto? Como que si nosotros tenemos 7 unidades, estas 7 unidades tienen que estar relacionadas con eventos naturales, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sabemos que un segundo mide lo que hoy es un segundo, ¿no es cierto? ¿Cómo era eso? Ahí decía que era en base a la parte de lo que es el átomo de cesio, ¿no es cierto? También, ¿cómo sabemos cuánto vale una mol? Entonces, era a partir del número de Avogadro, ¿no es cierto? Entonces, así hay algunas unidades y muchas de las unidades siempre están particularizadas a un evento, ¿no es cierto? E igual el metro, ¿a qué se refería? A la velocidad de la luz, ¿no es cierto? O sea, la velocidad de la luz viene a ser el patrón y de ahí sacamos el patrón que es la unidad del metro. ¿Listo? Entonces, como les dije, esta clase es la más sencillita de todas. No tiene, se podría decir, el componente de matemáticas súper complicado, pero sí tiene ciertas cositas, ¿no es cierto? Una división, una multiplicación por ahí, que lo vamos a ver al rato. Entonces, vamos a hablar un poquito de los sistemas de unidades, ¿ya? Ahí tenemos en la diapositiva. Esperemos que todo el mundo tenga un buen internet para que le vea de mejor manera, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos la diapositiva y hay 4 sistemas de unidades, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a caracterizar a cada uno de ellos. Solamente les voy a poner así ejemplos rapiditos, ¿ya? Porque no todas las unidades de los sistemas que están acá son las que están puestas aquí, ¿no es cierto? Puede ser que incluso en el sistema sexagesimal no solamente tenga estas 6 unidades que están acá, ¿no es cierto? Sino que puede haber un montón de unidades más, pero son las más relevantes o como que las que están más a la vida cotidiana o en algún momento los hubieses escuchado. ¿Listo? Entonces, vamos a poner acá. El primer sistema, el sistema que vamos a volver de unidades es el sistema internacional, el SI, ¿no es cierto? Acá le puse con esta palabrita de aquí, es el sistema internacional. Acá también les voy a poner por si acaso existe algún ciego por ahí, es el sistema internacional, ¿ya? De todos los otros sistemas, el más importante para nosotros, ¿ya? Recuerden, el más importante para nosotros como país es el sistema internacional. Sin embargo, si por ejemplo tú te vas a Estados Unidos y empiezas a medir en metros, te van a dar con el flexómetro en la cabeza, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque te dicen, no, pues, ¿cómo vas a medir en metros? ¿No es cierto? Ellos utilizan las pulgadas. Incluso, por ejemplo, si tú acá en el Ecuador, nosotros vemos, yo qué sé, la unidad de temperatura como el grado centígrado, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros nos vamos a otro país y pensamos que en ese país también va a estar en grados centígrados, y negado, porque si tú te vas, yo que sé, a Inglaterra, a Escocia, a algún lugar en particular, entonces el sistema de unidad de la temperatura va a cambiar, yo que sé, va a ser los grados Fahrenheit, o incluso cuando nosotros estamos dentro de lo que son materias en la universidad o materias en el colegio, muchas veces incluso utilizabas unidades de temperatura como el Rankine, grado Fahrenheit, el grado centígrados, los Kelvin y algunos otros unidades más, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, como te digo, acá en el Ecuador lo más común es utilizar el sistema internacional. Sin embargo, si te vas a Japón, si te vas, yo que sé, a Indonesia, te vas a Estados Unidos, yo que sé, te vas a algún otro país que no maneje nuestro sistema de unidades, tú vas a ver que incluso, chuta, como que vas a quedar un poquito mal, ¿no es cierto? Si empiezas a tratar de medir en metros y ahí en lugar de metros se utilizará pulgada, ¿ya? Entonces tienes que tener un poquito de cuidado en esa parte, ¿ya? Obviamente, si ustedes, por ejemplo, se trasladan de aquí a Colombia, prácticamente las unidades casi no cambian. ¿Por qué? Porque estamos dentro de la comunidad eh, sudamericana, en donde prácticamente todo el sistema internacional es adoptado como el sistema de unidades o de medida, ¿no es cierto? Pero si nosotros nos vamos a Japón, puede ser que alguna cosa cambie, ¿no es cierto? Incluso si alguien ha viajado, se puede dar cuenta de que incluso los conectores de la energía eléctrica, ¿no es cierto? Tal vez nosotros utilizamos acá el chanchito que es para cargar el celular, que tiene las patitas así como que rectangulares, ¿no es cierto? Si te vas a Brasil, ya son redondos. Si te vas, yo que sé, a Inglaterra, tiene otro tipo de adaptador. Entonces, todo eso de ahí va cambiando de acuerdo al lugar en el cual estemos en el planeta Tierra, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, hay sistemas de unidades que prácticamente han tomado relevancia, ¿no es cierto? Dentro de todo el mundo. Entonces, como les dije hace ratito, Estados Unidos por su lado, Reino Unido por su lado, Japón por su lado, y que sé, Sudamérica por su lado, y al sí todo el mundo va llevando el agua a su molino, ¿ya? Entonces, dentro de este sistema internacional, algo que ya vieron, ¿no es cierto? Dentro del video les decía que había siete unidades que componían a todo el sistema internacional. A partir de estas 7 se puede calcular todas las unidades que pueden tener dentro de un examen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta M que está aquí no es de masa, ya, por si acaso. Esta M de aquí es del metro.
Entonces vamos a describir al sistema internacional, las unidades que están acá, porque esto sí es importante. Ya tal vez el sistema sexagesimal, tal vez no lo voy a definir tanto y los otros sistemas tampoco, porque no estamos dentro de esa área, ¿no es cierto? No estamos viendo en Inglaterra para decir, ah, sí, tienen que saber el sistema anglosajón. No. KG son los kilogramos, ¿cierto? Los kilogramos, el kilogramo. Y hay algo en particular aquí, ¿ya? Miren y noten lo siguiente, que la K del kilogramo es una K minúscula, ¿no es cierto? Miren, muchas veces nosotros cuando estamos trabajando ponemos así con mayúsculas G, ¿no es cierto? Pero en realidad esta K tiene que ser una K minúscula. ¿Por qué? Porque si yo pongo una K mayúscula, en realidad lo que estoy diciendo que se refiere a la K mayúscula es a los grados, perdón, a la temperatura, a los Kelvin, ¿ya? Al Kelvin no se le puede decir grados. Entonces, vamos a poner aquí, recuerden que el kilogramo es unidad de masa, ¿cierto? Ahí está, kilogramos, unidad de masa. El metro es unidad de longitud. Esto creo que la mayoría está familiarizado. Sin embargo, hay que recalcar un poquito, ¿ya? También otra unidad que tenemos aquí es el segundo, ¿no es cierto? Aquí está el segundo y es unidad de ¿qué? De tiempo. Tenemos el segundo y aquí esto va a ser unidad para medir el tiempo. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos esta K, ¿no es cierto? Esta K, recuerden, es de temperatura, son los Kelvin, ¿no es cierto? Entonces, aquí, estos son de temperatura. Y como les decía, la temperatura en Kelvin no se pone en los grados, ¿ya? Acuérdense, la temperatura en Kelvin no se pone en los grados, por si acaso alguien quiere poner en algún punto así grados Kelvin. ¿Por qué no se pone? Es porque a partir del Kelvin es una escala y a partir de esa escala se sacaron las otras unidades de medida de temperatura. Prácticamente el patrón para el Kelvin era, yo qué sé, esto era el Kelvin, ¿ya? Entonces, las otras unidades son como que divisiones o son, yo qué sé, en una escala más ampliada de la de Kelvin. Entonces, por eso se llama grados, grados de medida, por eso se llama grados de temperatura. Ahora, el Kelvin, como es una unidad absoluta, ellos no tienen necesidad de poner grados porque es del patrón de medida. Entonces, vamos a ponerle acá, se pone el Kelvin y acá se pone con una mayúscula, ¿ya? Muchas veces incluso el kilogramo tenemos la costumbre de poner con mayúsculas, pero en realidad si vamos ya a la precisión, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la universidad y tanta cosa, ya te van a tal vez a pedir que le pongas en minúscula. Al menos un ingeniero por ahí te va a decir, no, es que, chuta, ¿cómo vas a poner con mayúsculas si es en minúsculo alguna cosa por el estilo? Entonces ahí tenemos que tener la consideración. ¿Listo? La A es de intensidad de corriente. Vamos a poner un poquito más abajo. Esta es la intensidad de corriente. Intensidad de corriente. Y esta intensidad de corriente tiene que ser medidas en esta A, y esta A son los amperios. Estos son amperios. ¿Listo? Y me falta dos más, ¿no es cierto? Me parece que va a faltar un poquito de espacio, sin embargo lo vamos a poner por acá, le vamos a poner esta, ¿ya? Y esta de aquí también me hace falta y vamos a ponerle por aquí. ¿Ya? Bueno, abajo está el sistema inglés, ¿ya? Esperemos de que no se mezclen algunas cosas. Entonces aquí tenemos el mol, que es la cantidad de sustancia. Eso se utiliza bastante en química, ¿ya? Ustedes en química seguramente utilizan los moles. Cantidad de sustancia. Cantidad de sustancia. Ya les voy a decir, bueno, estos son los moles. Y el CD es la intensidad luminosa. Intensidad luminosa. Ahí están las 7 unidades que te debes aprender. Con estas 7 unidades prácticamente puedes construir la unidad que tú quieras. Dentro de lo que es acá en Ecuador o dentro de lo que es Sudamérica, puedes tener cualquier unidad. Incluso algunos países en Europa también puedes construir cualquier unidad. Cantidades de sustancia, esto viene en moles, ¿cierto? O la abreviatura que es el mol. Y el CD son las candelas. Son candelas que se utiliza para medir la intensidad luminosa. ¿Sí? Entonces aquí tenemos las 7. A partir de estas 7, como les decía, la una se puede juntar con la otra. Yo que sé, pueden hacer ahí, pueden estar unidas 4 de estas, 3 de estas o submúltiplos de estos, entonces se convierten en 4 unidades. Ya vamos a hablar eso al ratito. ¿Listo? Entonces, como les decía, el sistema internacional es el más importante para nosotros porque está dentro de nuestra vida diaria y vamos a trabajar dentro de lo que tengamos que trabajar en la universidad con estas unidades, ¿ya?
Ahora, no solamente hay el sistema internacional, sino también existe el sistema CGS, ¿no es cierto? El sistema sexagesimal, aquí está el CGS, ¿ya? Se pone así, sexagesimal o sexagesimal. Sistema CGS. En este sistema prácticamente no vamos a ahondar mucho, ya no vamos a decir, es que el sistema sexagesimal nació en el año de 1842 y después de tanta cosa. Eso es un poco de historia, ¿ya? Pero lo que vamos a hacer es solamente tomarlo en consideración en términos generales. Igual el sistema inglés también en términos generales y el sistema anglosajón también en términos generales. Solamente es para que ustedes dentro de su estudio lo tengan en cuenta y en alguna ocasión, si tal vez te encuentras con estos sistemas y no sabes qué es, por lo menos sepas que es un sistema de unidad, ¿ya? Entonces, en el CGS se utiliza las unidades, los centímetros, los gramos, los segundos. Aquí también se utiliza el Kelvin. Y también hay dos unidades, bueno, no dos unidades, hay un montón de unidades. Hay estas unidades que están acá, que son un poquito medias particulares, ¿no es cierto? Maxwell-Gauss. En algún momento seguramente ustedes escucharon sobre este personaje, Maxwell, ¿no es cierto? Es el que creó se podría decir, la teoría electromagnética y se utiliza algunas cuestiones dentro de la teoría de Maxwell para definir ahora lo que es toda la electrónica, el campo magnético, ahora cómo funcionan los motores gracias a Maxwell. Y también Gauss tiene que ver con algo de lo que es la carga continua dentro de un sistema electrodinámico, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué utilizamos el CGS? Porque dentro de lo que es, bueno, si ustedes en algún momento van a estudiar, yo que sé, electrónica, mecánica, puede ser que te toque una materia que se llama teoría electromagnética, ¿ya? Entonces, dentro de esta parte de teoría electromagnética, en el colegio dan lo súper básico. Te dan, yo que sé, que el imán, que el otro imán y que se chocan y que el uno se repele, que el uno se junta. Pero cuando estamos dentro de la universidad, esto sí es chuta para no terminar. Hay unas ecuaciones, de hecho, tres, que por ejemplo te ponen así, yo que sé, el rotacional, de la integral y tanta cosa. Y obviamente ese conocimiento te ayuda a comprender cómo es que funcionan los aparatos que tienen que ver con este principio electromagnético, este principio electrodinámico. Sin embargo, estas unidades se utilizan solamente para esa parte, ¿ya? Fue creada especialmente para eso, ¿ya? Para describir fenómenos en lo que es la electrodinámica y también lo que les decía, ¿no es cierto? En la teoría electromagnética. Electromagnética. Hay unas ecuaciones que calcula Maxwell y a partir de esas ecuaciones de Maxwell, Einstein también las utilizó para generar su teoría de efecto fotoeléctrico y para generar algunas otras teorías. Gracias a esto de Maxwell, de Gauss y de estas unidades, nosotros en la actualidad podemos tener sistemas electrónicos, sistemas magnéticos que en realidad son súper robustos. ¿Qué significa robustos? Que prácticamente funcionan a su 96% de rendimiento, funcionan súper bien y que en realidad si existe algún tipo de perturbación no le daña al dispositivo, ¿cierto? Ejemplo, sus celulares. En muchas ocasiones, por ejemplo, yo que sé, si ustedes están dentro de un avión, es muy probable que dentro del avión te digan que por favor apague los dispositivos electrónicos, ponga las señales de tu teléfono que no debe receptar ningún tipo de señal. Incluso dentro de tu teléfono tienen modo avión, ¿no es cierto? ¿Por qué se llama modo avión? Es porque dentro de los sistemas del avión, cuando nosotros tenemos este sistema electrónico que es el celular, puede interferir las señales, ¿no es cierto? Para describir toda esa interferencia de señales, toda esa parte de lo que es el magnetismo y la electricidad, se utiliza este sistema de unidades. Obviamente, si ustedes no van a seguir lo que es algún tipo de carrera técnica, obviamente en su vida lo van a escuchar, pero solamente, como les digo, es de carácter general. Es para que ustedes en alguna ocasión, ¿no es cierto?, puedan hablar de esto y puedan tener claro de qué se trata, ¿no es cierto? Ahora, el otro sistema también que se utiliza bastante, y esto del sistema inglés que está puesto acá justo en la parte izquierda, ¿no es cierto?, en la parte inferior. Este sistema inglés prácticamente, si ustedes han sido un poquito curiosos, dentro de los libros de física se utiliza bastante este sistema. En el colegio tal vez estaban, yo que sé, resolviendo algún tipo de ejercicio y lo más molesto era que las unidades que estaban en el libro no eran del sistema internacional, no estaban en segundos, no estaban en metros, no estaban en kilogramos, sino te encontrabas con unas unidades medias especiales.
Esas unidades especiales era, por ejemplo, la UTM, la unidad técnica de masa, los slugs, los kilopondios, los kilogramos fuerza, el caballo vapor y algunas otras cosas en particular, ¿no es cierto? Entonces, el sistema inglés se utiliza prácticamente en lo que son trabajos técnicos y también este sistema inglés también se llama sistema de unidades inglés técnico, ¿ya? ¿Por qué es esta palabrita técnico? Es porque dentro de la industria, dentro de lo que son, yo que sé, el campo de la medicina, pero ya en la industria, por ejemplo, yo que sé, en donde están armando el tomógrafo de posición de positrones, alguna cosa por el estilo, ahí en realidad no vamos a utilizar los metros, no vamos a utilizar, yo que sé, es que esto tiene 20 watts de potencia, no vamos a utilizar los watts, sino que en realidad se utiliza un tipo de sistema de unidad que está arraigado para todos estos sistemas, lo que son de la parte industrial y la parte técnica, ¿ya? Entonces, para eso se utilizó el inglés técnico. Esto del inglés técnico se utiliza bastante en países como Alemania. En Alemania, en realidad, Chuta creo que es uno de los países que utiliza bastante esta unidad. ¿Por qué? Porque ellos están creando aparatos electrónicos, están creando tecnología, sacan sus nuevos vehículos. Incluso cuando nosotros hablamos de sistemas automotrices, vemos algunos sistemas electrónicos que prácticamente para nosotros están en chino, ¿no es cierto? Por ejemplo, de ahí hay un sistema de comunicaciones dentro del vehículo que se llama el CAN, ¿no es cierto? Que es un sistema, un protocolo de comunicación para unir todos los sensores que están dentro del vehículo. Y obviamente todos estos dispositivos tienen un sistema de unidad arraigado dentro de este inglés técnico. ¿Sí? Entonces, como les dije, o sea, estos son importantes, claro, son importantes si nosotros quisiéramos ahondar dentro de esto. Sin embargo, dentro de lo que es de examen de ingreso, no te van a tomar ni el inglés técnico ni el sexagesimal. Lo único que se va a centrar es en el sistema de unidades del sistema internacional, ¿ya? Y al final vamos a tener a los descolados, ¿ya? Así como les dije hace rato, siempre hay países que se van por otro lado, ¿no es cierto? Dicen, no, es que yo soy la última Coca-Cola del desierto, entonces yo tengo que poner mi sistema de unidades, ¿no es cierto? Entonces, Estados Unidos y el Reino Unido, no Rusia, Reino Unido, son aquellos países que adoptaron un sistema de unidades diferente, ¿ya? Entonces, por eso les decía, si algún momento ustedes optan por irse a otro país, ya yo que sé, se van a a Estados Unidos o algún país como el Reino Unido, bueno, alguna nación como el Reino Unido, Escocia, Irlanda, alguna cosa por el estilo, se van a topar con este sistema de unidades. Y es donde, por ejemplo, ya no se mide en metros, sino se mide en pulgadas, ya no se mide en kilogramos, sino se ya puede medir en gramos, ya no se mide en gramos, bueno, pues ya no se mide en kilogramos, también se puede medir en libras, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces, incluso acá en nuestro país, mezclamos las unidades, ¿no es cierto? Y es por esto que también acá en el Ecuador tenemos hecho una sopa de fideo. Muchas veces tú vas a la tienda y también pides en libras, ¿no es cierto? O tú también te vas a la tienda y también pides en kilogramos. Entonces, como acá dentro del Ecuador también se ha adoptado este sistema de unidades que es de Estados Unidos hacia nuestro diario vivir, ¿no es cierto? Sin querer, estamos utilizando una unidad de medida que se utiliza en Estados Unidos. Entonces, lo que no utilizamos y casi no está dentro de nuestra vida diaria es la pulgada, ¿no es cierto? Sí, la pulgada casi solamente lo entendemos muchas veces cuando estamos hablando del televisor, ¿no es cierto? Dice, es que mi televisión es de 58 pulgadas. ¿Y qué significa 58 pulgadas? Que la diagonal de tu televisor tiene que medir 58 pulgadas o su equivalente en metros o en centímetros, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, como les decía, estos países son un poquito descolados, sin embargo, se pusieron un propio sistema de unidades, ¿no es cierto? Aquí tenemos la pulgada, tenemos los gramos, tenemos la libra, el galón también, la milla, y acá también medimos en grados Fahrenheit. Si tú ves en Estados Unidos en qué unidad dan la temperatura, vas a ver en grados Fahrenheit, no te va a sumar en grados centígrados, ni en grados Celsius, ni en Kelvin, ni en Fahrenheit, ni algunas otras unidades más, ¿cierto? Entonces vas a medir en este sistema medio especial. Entonces, esos chicos, para empezar esta parte de los sistemas de unidades, vimos de forma general, ¿no es cierto? Vimos por qué se utilizan otras unidades, por qué otro sistema, por qué utilizamos el Maxwell, el Gauss, las Teslas. Las Teslas también están dentro del sistema sexagesimal, ¿cierto? ¿Por qué utilizamos esas medidas? ¿Es por qué? Porque eso nos ayuda a mejorar, ¿no es cierto?, nuestra comprensión dentro, yo que sé, de electrodinámica, de electromagnetismo, o tal vez de la parte técnica, ¿no es cierto? Si nosotros queremos crear máquinas, ponernos a estudiar ya de veras, entonces prácticamente tendremos que utilizar un inglés técnico, ¿no es cierto? Si vas a Alemania y eres ingeniero o técnico
o alguna cosa por el estilo, no vas a utilizar el sistema internacional, ¿no es cierto? Ya se van a reír. Tienes que utilizar un inglés técnico. Y es por eso también que en las becas y tanta cosa que ofertan algún tipo de país, siempre te piden que por lo menos tú sepas el inglés técnico. No sé si a ustedes les ha pasado, pero hay dos tipos de inglés, o sea, hablando de idioma, ¿ya? Hay uno que es el inglés técnico y el otro que es el inglés normal, ¿no es cierto? El que habla mucha gente. Entonces, el inglés técnico prácticamente te piden, ¿por qué? Porque dentro de lo que es la industria, de lo que es las investigaciones, necesitas saber ciertas palabritas que se utilizan dentro de ingeniería o necesitas saber ciertas palabritas que se utilizan dentro de estas ramas, ¿no es cierto? Entonces, vamos a lo siguiente. No vamos a hablar más del CGS ni del inglés técnico, del anglosajón, nada por el estilo. Nos vamos a dedicar a hablar un poquito del sistema internacional, ¿ya? A ver qué es lo que pasa con este sistema, cuáles son sus unidades y alguna cosa en particular. ¿Listo? Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Y aquí tenemos una tabla súper grande, ¿no es cierto? Y no es necesario que te grabes. Ya sabes, aquí solamente le puse para que veas qué es lo que puedes tener dentro de un sistema internacional. Vamos a hablar un poquito de las unidades derivadas, ¿no es cierto? Como les dije hace rato, en el sistema internacional nosotros podíamos medir esto en metros, podíamos medir en kilogramos, podíamos medir, yo qué sé, en segundos, también la unidad podría ser los Kelvin, también la unidad podría ser el mol, o tal vez la unidad era el CD o las candelas, ¿no es cierto? Para la intensidad luminosa. Ahí están 2, 4, 6 y me falta una. ¿Cuál más me falta? La de, a ver, regresemos. ¿Cuál me falta? El amperio, profe. El amperio, ¿no es cierto? El amperio que es de la intensidad, ¿ya? ¿Listo? Entonces, estas son las unidades fundamentales. Recuerden, esto de aquí era del sistema internacional, ¿no es cierto? Son 7 unidades del sistema internacional. Y estas de aquí se llaman fundamentales. ¿Ya? Esto de aquí se llaman fundamentales del sistema internacional. Fundamentales. ¿Ya? Ahora, a partir de estas fundamentales, a alguien se le ocurrió, ¿no es cierto? Bueno, no es que se les ocurrió, sino que sí sucede que algunas de estas se empiezan a unir, ¿no es cierto? Es como que empiezan a parearse la una con la otra, ¿no es cierto? Empiezan a juntarse, yo qué sé, se junta la de aquí, se junta la de acá, se junta la de acá, se junta la de acá y crea una nueva unidad. Entonces, al momento de juntarse y crear nuevas unidades, a esas las vamos a llamar como unidades derivadas. Incluso el nombre lo tiene claro, ¿no es cierto? ¿Deriva de qué? De las unidades fundamentales, ¿sí? Entonces, vamos a ver unos ejemplos que tenemos acá. Sin embargo, no es necesario que te grabes así, que te digas, es que sí, la capacitancia es la parte de lo que es la capacidad dividido por el voltio o alguna cosa por el estilo. No te vas a grabar así, porque en realidad esto no se graba estando con la tabla ahí y repitiendo una y otra vez, sino se graba tal vez con un poco de experiencia. Tal vez estás viendo, yo que sé, energía, después te das diferencia potencial, la parte de lo que es fundamentos del electromagnetismo, te vas a la dinámica y ahí empiezan a salir estas unidades, ¿no es cierto? Entonces ahí nosotros como que vinculamos a nuestro lenguaje ciertas unidades y no es necesario ahorita grabarme toda la tabla, ¿no es cierto? Ni saber quién fue el que puso esa unidad. Sin embargo, en algún momento se terminarán grabando, ¿no es cierto? ¿Listo? Entonces vamos con esto. Ya algunas unidades que son como que prácticamente dentro de nuestro diario vivir, por ejemplo, frecuencia. Muchas veces ustedes seguramente escucharon que acá en el Ecuador se utiliza una frecuencia de 60 hercios para energía eléctrica y dentro incluso de su cargador, ¿no es cierto? Ahí hay unas letras chiquititas que te dice frecuencia de operación 60 hercios o 60 o 50 hercios, ¿no es cierto? Entonces, eso también viene derivado de todas estas unidades de acá. Y el hercio se pone con HZ, ¿no es cierto? En algún momento ya en movimiento circular vamos a hablar esto de la HZ. Y miren que la HZ es ponerle a los segundos y elevarles a la -1, ¿no es cierto? Miren que aquí los segundos es una unidad fundamental. Lo único que le hizo, ¿qué es? Invertirle, ¿no es cierto? Darle la vuelta, ponerle segundos a la -1. ¿Quién fue el responsable de esto? Acá está el nombre, ¿no es cierto? Rudolf Hertz fue el que inventó toda esta parte y para hacernos tanta confusión y ahí está. Igual acá tenemos la fuerza, ¿no es cierto? Esto vamos a ver en dinámica. Aquí vamos a ponerles ya. Esto vamos a hablar en movimiento circular uniforme. Lo de acá la fuerza vamos a hablar en lo que es dinámica, ¿no es cierto? Y en dinámica o las leyes de Newton y tanta cosa, entonces acá nosotros medimos la fuerza con Newton, ¿no es cierto? Y el Newton es responsable de multiplicar los metros por los kilogramos y por los segundos a la -2, ¿no es cierto? O tener esto también, masa, kilogramos sobre segundos cuadrados, ¿no es cierto? Eso también es lo mismo, ¿ya?
Esto fue predecesor Isaac Newton, ¿no es cierto? Él fue que inventó y puso estas unidades de acá. También tenemos la presión. Esto de la presión no vamos a hablar, ¿ya? Esto es un poquito más avanzado de lo que es el examen. Esto se utiliza en hidrodinámica o hidroestática. Sin embargo, acá también tenemos la unidad que es el pascal, ¿no es cierto? Para medir la presión atmosférica se utilizan los pascales. Incluso para medir la presión, ¿no es cierto? Que te ponen acá esta cosa que es que te inflan y después ven cuánto estás saturando y estás también viendo la presión. Se utiliza unidades como los pascales. En algunas otras cosas, ¿no es cierto? Cuando compramos algo chino va a medir en atmósferas, pero ya es porque compramos algo de otro país y en otro país se mide diferente, ¿no es cierto? ¿Ya? También tenemos la energía se mide en joules, no en julios, ya. Algunos dicen en julios, no es en julios, en joules. Se lee, ¿no es cierto? En joules. Esto fue predecesor James Joule, que también está acá como inventor. Cuando hablamos de potencia y flujo radiante, también tenemos los vatios, ¿no es cierto? Entonces, esto de los vatios también está bastante común en nuestro diario vivir. Por ejemplo, las camionetas, ¿no es cierto? Los autos tuning le ponen el tremendo sonido, ¿no es cierto? Y dice, ¿de cuántos watts son? O, por ejemplo, tú coges tu cargador y te dice de qué potencia es, qué corriente suministra. Esto prácticamente está dentro de nuestro diario vivir. Si nosotros tenemos una ducha eléctrica, la ducha eléctrica también te va a decir, es que esta ducha consume 1000 watts, o la plancha, esta consume 1500 watts. Entonces está dentro de nuestro diario vivir. ¿Listo? Y este watt es la unión del joule sobre segundo, o también tener metro al cuadrado, kilogramos, segundo a la -3. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde salieron esto? De las unidades fundamentales. Igual tenemos algunas otras, ¿no es cierto? Incluso hay algunas de acá que prácticamente nosotros podemos decir que incluso en la vida hemos escuchado, ¿no es cierto? Algunas que están más abajo. Por ejemplo, en carga eléctrica hablamos del coulomb, ¿no es cierto? O del columbio que le ponen acá. Si hablamos de tensión eléctrica o diferencia de potencial o voltaje, viene a ser el voltio. Si hablamos de capacitancia, ¿no es cierto? Capacitancia son bueno, así es la unidad, la forma de escribir una capacitancia. Pero la capacitancia dentro de los aparatos electrónicos es como un tamborcito, ¿cierto? Y dentro de este tamborcito lo que se utiliza es para almacenar energía. Estas capacitancias se utilizan bastante dentro de lo que es tu cargador del teléfono. Ahí hay capacitancias bastantes. También, ¿para qué se utiliza? Por ejemplo, en una industria se utiliza para corregir los armónicos que tenemos dentro de la red eléctrica, porque nosotros recibimos el suministro energético, pero nosotros no vemos que tiene ese suministro energético algunas impurezas, ¿no es cierto? Y muchas veces tal vez sí lo hemos palpado. Por ejemplo, cuando tenemos la licuadora, le prendemos y una vez que lo prendes, si tienes un televisor que es de los antiguitos, empiezan a dar rayones. Prende la licuadora y empieza a irse la novela que estás viendo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué sucede eso? Es porque tenemos parásitos dentro de lo que es la energía eléctrica. ¿Cuál fue el responsable? La licuadora. Ahora, dentro de las fábricas producen bastantes parásitos, bastantes cosas, bastantes armónicos que se llaman. Entonces, dentro de una industria, la industria está obligada a que esos parásitos sean eliminados. ¿Cómo lo eliminas? Utilizando un banco de capacitores, utilizando esta capacitancia, ¿sí? Entonces, si ven que es bastante interesante dentro de la industria se utiliza esto. La resistencia eléctrica lo encontramos en todo aparato electrónico. Todo aparato electrónico, todo aparato que se le pueda suministrar energía eléctrica tiene una resistencia. Incluso a nosotros, si nosotros nos ponemos un cable de energía eléctrica por acá, un cable de energía eléctrica por acá, nosotros vamos a tener una resistencia al paso normal de flujo de electrones, ¿cierto? Entonces también podemos hablar que el cuerpo humano tiene resistencia. Incluso hay proyectos de tesis, ya, que ven esto de aquí. Había un proyecto de la Politécnica que decía, medías tu resistencia, ¿no es cierto?, con un aparato, y si la resistencia era menor que un valor, entonces eras considerado chica, y si era mayor de un valor, eras considerado hombre, ¿no es cierto? Entonces, ¿es por qué? Porque dentro de la fisiología de las personas, las mujeres tienen menor resistencia, hablando en términos eléctricos, que las personas, los varones, ¿no es cierto? Entonces había incluso proyectos de tesis que venían con esto. La conductancia eléctrica es el inverso de lo que es la capacitancia, ¿no? Flujo magnético, tal vez si han escuchado, los Webers, el campo magnético, el Tesla, ¿no? La inductancia se mide en henrios, y esta inductancia también es importante. Ya, esta de aquí se pone así como una bobina también. Cuando ustedes hablan de inductancias y dentro del vehículo le hablan de la bobina, se refieren a esto. Es del que almacena la energía para poder ser utilizada. Y también se utiliza también a veces como filtro de esos armónicos que les decía, o también como filtro de esos parásitos que habían dentro de la red eléctrica. La temperatura en Celsius también, miren acá que
Sin embargo, hace ratito nosotros hablábamos que la temperatura en el sistema internacional se utilizaba lo que es el Kelvin. Sin embargo, también nosotros podemos utilizar dentro del sistema internacional los grados centígrados. Y es por eso que nosotros dentro de nuestro país también no es común el Kelvin, pero sí es común los grados centígrados. Incluso aquí me dice, este es grados centígrados y es equivalente al tener el Kelvin. Tiene como que la misma escala, solamente que está desfasada nada más, ¿ya? ¿Listo? La actividad catalítica, cuando hablamos de reactores, y muchas veces cuando uno escucha un reactor, se le viene a la mente, yo que sé, el de Fukushima, el de, yo que sé, un reactor nuclear súper grande, pero en realidad un reactor viene a ser una olla bien tapada. ¿Ya? Eso es un reactor. Cuando tu mami tiene la olla de presión, eso es un reactor. ¿Qué significa que sea un reactor? Que sea algo hermético, algo tapado, y que dentro de esta olla o dentro de esta chaqueta que se llama comúnmente dentro de ingeniería, pasan algunas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, se pueden mezclar sustancias, se puede generar algún tipo de elemento de sustancia nueva, alguna cosa en particular, ¿ya? Entonces, cuando ustedes están haciendo, yo que sé, una sopa en la olla de presión o están haciendo alguna cosa, alguna menestra en la olla de presión, eso viene a ser un reactor. Y ahí se tiene lo que se llama la actividad catalítica. Las unidades radiológicas tienen que ver con la parte de lo que son elementos radioactivos y eso sí es bastante utilizado en medicina, ¿ya? Por ejemplo, la actividad de un radionucleótido, obviamente esto de aquí ya son términos un poquito más complicados, ¿no es cierto? Cuando uno ya está dentro de medicina, tal vez estos términos todavía no lo utilices al inicio, pero si tú ya eres un especialista, estás dentro de, yo que sé, de una rama en especial, ya vas a ver algunas unidades que incluso en la vida tal vez tú hubieses escuchado, pero se utiliza bastante dentro de lo que es la parte de la medicina y la radiomedicina también que se llama, ¿ya? Dosis absorbida, cuando ustedes absorben radiación, se mide en grays. Muchas veces en años pasados se medían en otro tipo de unidades, ahora está actualizado, está en grays. Y una dosis equivalente también se puede medir en Lacan, ¿cierto? Obviamente aquí ya son unidades que tal vez en la vida escuchaste, pero está acá como un ejemplo nada más, ¿ya? Como te dije al inicio, no es necesario que tú te grabes. Tú sabes que estos se llaman fundamentales, las fundamentales sí, pero después de las fundamentales, todas las que están acá, es prácticamente una derivación de lo que tengo acá, ¿no es cierto? Es como que les uní, se pusieron a cortejar la una y la otra y se unieron, ¿no es cierto? Y al final tenemos también unas unidades de fotometría o lo que es la luz, donde hablamos de flujo luminoso y la iluminancia, ¿no es cierto? Esto de aquí de flujo luminoso y iluminancia se utiliza bastante en lo que es los sistemas de construcción. Cuando estamos diseñando una habitación, no es cuestión de coger y poner el foco nada más, sino que hay que tener un cálculo para saber cuántas boquillas, cuántos focos yo necesito, cuántas lámparas tiene que ir en un ambiente. No es lo mismo un ambiente de oficina a tener un quirófano, por ejemplo. En un quirófano se utiliza que los luxes tienen que estar por arriba de los 3000. Si es una oficina, los luxes tienen que estar en los 100. Si es del baño, prácticamente en el baño no vas a tener un foco de 200 watts y que alumbre todo, ¿no es cierto? Aquí en la casa, cada vez que vayas al baño, alumbre toda la casa, ¿no es cierto? Entonces, no necesitamos eso, sino que en realidad ahí se utiliza los luxes más bajos, yo que sé, en 70, en 50, para que pueda iluminar el área, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se fijan, y como les dije hace rato, todo esto tiene un porqué, ¿no es cierto? Y les di algunos ejemplos en donde se utilizan esto. ¿Por qué uno sabe? Es porque obviamente dentro de todo lo que es de la carrera de ingeniería y especial electrónica, hablamos de muchas cosas, entre ellas las que están acá, ¿cierto? Hablamos de todo, inclusive de química, por ahí nosotros hacemos sistemas controlados de reactores químicos, mezclamos algunos flujos y después sacamos la ley de control, alguna cosa por el estilo. Entonces, si ustedes en este momento se deciden por una ingeniería, se deciden por una tecnología, es buen momento para empezar a aprenderse las unidades fundamentales, ¿cierto? Y después dentro de ingeniería ya va a ir uno por uno, ¿cierto? Yo que sé, en primer semestre ya vas a ver la frecuencia, en segundo semestre ya te van a hablar de la diferencia de potencial, en tercer semestre ya te van a meter el flujo magnético, ya vas a estar hablando de campo magnético, yo que sé, en quinto, sexto semestre vas a coger una materia que tenga que ver con la industria y ya te van a meter las unidades que tienen que ver con la parte industrial, ¿no es cierto? Y si tal vez por ahí tú estás siguiendo electrónica, mecatrónica, electromecánica, te van a enseñar a instalar correctamente lo que son instalaciones domiciliares o instalaciones industriales. Entonces ahí te van a hablar del lux, del lumen o alguna cosa por el estilo. ¿Listo? Entonces, por favor, esto de aquí no es necesario que copies ya. Con tal que en este momento hubieses entendido lo que yo estaba diciendo, tranquilamente estamos bien. Ya no es necesario que lo copies, no es necesario
que le pongas toda esta tabla ahí en tu cuaderno. Lo que sí es necesario es de las unidades fundamentales. Eso sí, las fundamentales, como su nombre lo dice, son fundamentales para ustedes para dentro de todo el desenvolvimiento de los ejercicios que vamos a estar viendo en posteriores ocasiones, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué más sucede. Por ejemplo, cuando hablamos de... Ahí, espera un ratito, ya. Listo, sigamos. Cuando hablamos de unidades aceptadas, ¿no es cierto? Recuerden hace ratito que nosotros hablábamos que dentro de nuestro sistema de unidades, la medición de la temperatura era en los Kelvin, ¿no es cierto? Pero sin embargo, dentro de nuestro diario vivir también utilizamos los grados centígrados. Así también sucede con algunas unidades, ¿no es cierto? Algunas magnitudes, por ejemplo, la masa, el tiempo, no necesariamente los vamos a tener en segundos, no necesariamente un ángulo va a estar en radianes, no necesariamente un ángulo puede estar, o el tiempo puede estar puede estar en días, o puede estar en horas, en lo que sea. Entonces, dentro del sistema internacional también hay unas unidades que no son propias del sistema internacional, pero sí se pueden ser aceptadas dentro de este sistema. Entonces, acá hay una como tabla, ¿no es cierto? Que me dan todas estas unidades y me dicen la equivalencia, ¿no es cierto? Porque es importante saber cuánto vale el uno y cuánto vale el otro para poder tener esta conversión de unidades, ¿no es cierto? Entonces, como les decía, el sistema internacional, estas unidades no pertenecen al sistema internacional. Sin embargo, sí son aceptadas, ¿ya? Sí, pero no, ¿ya? Algo así. Entonces, acá tenemos en masa, también podemos tener la tonelada, ¿no es cierto? Entonces, acuérdense, si nosotros hablamos de masa dentro del sistema internacional, nosotros teníamos que medir esto en kilogramos, ¿no es cierto? Teníamos que medir en kilogramos. Sin embargo, también la unidad aceptada dentro del sistema internacional, obviamente no pertenece, pero es aceptada, es la tonelada. ¿Cómo pongo la tonelada? Con esta T minúscula, ¿no es cierto? Esta es unidad de masa, T minúscula, tonelada. Y acá hay la equivalencia, ¿no es cierto? Una tonelada me dice que es igual a un mg. Ya les voy a decir qué significa esta m. Es un megagramo. Y esto también es igual a 1000 kilogramos, ¿ya? Un quintal parece que tiene 50 kilogramos, creo que tiene un quintal, ¿cierto? Casi cerca de 50 kilogramos. Entonces, si tienes 1000 kilogramos, tú hablarás de una tonelada, ¿cierto? También acá tenemos en volumen, el volumen obviamente nosotros estamos hablando en metros, ¿no es cierto? Como unidad de longitud, como unidad de volumen sería el metro cúbico. Sí, pero dentro del sistema internacional también puede aceptarse el litro, ¿no es cierto? El litro se pone con la L minúscula, la L mayúscula, inclusive hay una nomenclatura que les deben poner así, LT, para que no se confunda, ¿sí? También se puede utilizar el litro. El litro prácticamente también está dentro de nuestra diario vivir. No vas a la tienda y no dicen, deme 0.1 metros cúbicos de leche, ¿no es cierto? No dices eso, sino ¿qué es lo que dices? Dices, deme un litro de leche o deme 2 fundas de leche y cada funda tiene un litro. ¿Sí? Entonces, obviamente el litro no forma parte de las unidades del sistema internacional, pero es aceptada, ¿ya? O sea, como que sí, pero no. ¿Ya? Acá también tenemos la superficie. La superficie, como su nombre lo dice, ¿no es cierto? Tiene que tener con área o alguna cosa por el estilo, entonces estas unidades tienen que estar en metros cuadrados, ¿sí? Que es del sistema internacional. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de unidades también que se parecen al sistema internacional y son aceptadas, hablamos de una unidad que se llama el área. El área, en realidad, todo el mundo dice, es del área es base por altura, pero el área también se puede poner como unidad. Entonces, acá tienen la equivalencia. Obviamente, esta área de aquí casi no es utilizada, no lo tenemos dentro de nuestras vidas, pero sí esta de acá, la hectárea. Cuando venden, ¿no es cierto?, el rancho, alguna cosa por el estilo, ahí dicen cuántas hectáreas son o cuántos metros cuadrados tiene. Entonces, ahí también estamos utilizando la hectárea como una unidad que podemos emplear. ¿Listo? Cuando hablamos de un ángulo, ¿no es cierto? Si tenemos, yo que sé, aquí tenemos esta parte de aquí, el ángulo alfa. Este ángulo alfa en el sistema internacional no estaba, ¿no es cierto? Porque es una unidad derivada. Esto es la unidad, los radianes, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando dentro del sistema internacional, un ángulo se mide en radianes. Pero, sin embargo, también podemos medirle en grados sexagesimales, ¿no es cierto? Y comúnmente lo que sabemos medir, 30 grados con el graduador, ¿no es cierto? Eso es un grado sexagesimal o sexagesimal. También es utilizada, ¿no es cierto? Y también hay una notación de minutos y segundos. Seguramente en el colegio vieron esto. Dice, ¿cuánto vale 15 grados, 7 minutos, 14 segundos? ¿Ya? También es empleada dentro del sistema internacional. Obviamente no pertenece, pero sí puedes estar dentro de ello, ¿no es cierto? Sí se puede considerar como una unidad. Y cuando hablamos de tiempo, el tiempo, recuerden, lo medíamos en segundos, pero dentro de las unidades también que pueden ser admitidas están los minutos, las horas y también los días.
Sí. Ahora, algo que aquí no está considerado, ¿no es cierto? Y también está dentro de nuestro diario vivir, es la libra. Pero la libra no se acepta ni por chiste en el sistema internacional, ¿ya? Porque la libra se utilizaba en el inglés técnico y también en el sistema anglosajón, ¿no es cierto? Entonces, no le puedo poner aquí la libra porque la libra pertenece a otro sistema de unidades. Entonces, vamos a poner aquí, ¿ya? Aquí tenemos kilogramos, tenemos toneladas. Aquí también, verán, cuando yo hablo de kilogramos, también es aceptado el gramo, ¿cierto? Como una unidad derivada. La tonelada también, pero aquí no se acepta la libra, porque la libra pertenece a otro sistema de unidades. Bien puedes utilizarlo en el inglés técnico o solamente llamado técnico. Vamos a poner con el nombre entero, ¿ya? El inglés técnico. O también puedes utilizarlo dentro del sistema de unidades, el anglosajón. ¿Listo? Entonces, razón, por esa razón no le ponemos como parte acá, ¿ya? Sin embargo, cuando vas a la tienda, sí dices, ¿no es cierto? Deme una libra de arroz. O sea, sí lo dices, pero no tienes que utilizar, en realidad es no. Pero ya, pues, ahorita, ¿qué vamos a hacer? Ya está arraigado dentro de nuestra cultura. No vamos a ponernos a discutir ahorita y decir, sí, es que señora, no tiene que decir libra, tiene que decir kilogramo. Entonces, no vamos a ponernos a hacer eso, ¿cierto? Entonces, hasta aquí es esta parte de las unidades aceptadas. Vamos a ver en este caso, después de esto, ¿no es cierto? Vimos sistema internacional. ¿Por qué del sistema internacional? Vimos las magnitudes fundamentales. También vimos que de estas fundamentales se pueden derivar algunas otras, ¿no es cierto? Y algunas que vamos a estar trabajando. Y después también tenemos que son unidades aceptadas. Obviamente no son parte del sistema internacional, no pertenecen, pero sí pueden ser aceptadas, ¿no es cierto? Sí pueden decir, sí, sí, ven, ya te voy a adoptar, ya, pero no es que sean parte. Ahora, lo que vamos a ver es que dentro de estas unidades del sistema internacional, muchas veces tenemos unidades tan grandes, que en realidad el poner 0 es muy complicado. O tenemos incluso unidades tan pequeñitas que el simple hecho de poner 0,00000 molesta bastante. Y no solamente porque molesta, sino que es tedioso cuando nosotros realizamos cálculos. ¿Qué tal si, por ejemplo, alguien te dice, calcule la distancia que hay del Sol hasta Júpiter? Entonces, la distancia va a ser, yo que sé, 1, 3, 5, 7 y un montón de 0, va a ser un número súper grande. Entonces, aparte de esa distancia te dicen, con la distancia calcule eso elevado al cuadrado, o esa distancia sáquele la raíz cuadrada. Entonces, prácticamente si tengo un número con 30, 40 cifras decimales, y después de ese número quiero hacer algún tipo de operación, es complicado manejarlo. Entonces, en ese sentido, así como nosotros tenemos distancias súper grandes, tenemos tiempos súper grandes, tenemos, yo qué sé, unidades, bueno, tenemos magnitudes súper pequeñitas también, ¿no es cierto? Porque alguien puede decir, nosotros tenemos 1 kilogramo, pero también podemos tener 1 miligramo, ¿no es cierto? Algo súper pequeñito. Entonces, en ese sentido, dentro del sistema internacional se ha adoptado algo llamado los prefijos. Los prefijos, como en lenguaje, ¿no es cierto? Los prefijos, la palabra pre significa antes, ¿no es cierto? Antes de la palabra, va a ser una palabrita que le vamos a poner antes de la unidad y ese prefijo va a significar algún tipo de conversión. Por ejemplo, si ustedes han escuchado del giga, ¿no es cierto? No sé si en las computadoras dicen, es que mi computadora tiene 8 gigas de memoria, ¿no es cierto? 8 gigabytes de memoria. Entonces, esa palabrita giga es un prefijo. ¿Por qué? Porque en lugar de poner el 8 seguido por muchos ceros, solamente pongo 8 y la G y ya representa toda la unidad que tenemos, ¿cierto? Y también, ¿en dónde podríamos ver esto? Cuando hablamos de las frecuencias de las radios, ¿no es cierto? Hablamos de 109.5, 109.5 le dicen, ¿no es cierto? La radio, y se olvidan de las unidades, 109.5 megahercios. Esa M que le estamos poniendo significa que en lugar de poner 105.9 y seguido de muchos ceros, le estamos poniendo la letrita M para, en otras palabras, que este valor sea más manejable, sea más coherente, ¿no es cierto? Incluso si alguno de ustedes ven, por ejemplo, en la noche una estrella, ¿no es cierto? Yo que sé, la estrella enana, el Orión o alguna estrella por el estilo, esas estrellas están a miles y miles y miles de kilómetros. Si tú te pones a pensar un poquito cómo escribir ese número, también va a ser tedioso. Vas a tener que gastarte una media plana de un cuaderno de 100 hojas académico y no vas a terminar poniendo ese número, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se utiliza? Se utilizan las unidades de medida, los años luz. Recuerden, los años luz no es una unidad de tiempo, los años luz es una unidad de medida de longitud. ¿Qué significa un año luz? Que
La medida que estamos teniendo es la distancia que recorre la luz en un año. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes vean años luz, no digan, ah, es que es tiempo, no es tiempo, es longitud, es cuántos metros, cuántos kilómetros que tengamos, ¿ya? Entonces, por eso se habla, ah, es que la estrella Orión está a 5 años luz. Entonces, sería la medida, la unidad que recorre la luz en un año. Entonces, full ceros, full grande esa unidad, ¿ya? Ya verán que les di algunos ejemplos, les daré un montón de cosas. Vamos ahora sí a ver cuáles son estos prefijos, ¿no es cierto? Y en esto, acuérdense, el prefijo siempre va con la palabrita adelante, ¿no es cierto? Adelante del sustantivo. Pre, antes. En lenguaje van a escuchar de los sufijos, ¿no es cierto? Prefijos, sufijos es al final. Acá dentro de la física no hay sufijos, pero lo que sí tenemos son los prefijos, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos algunos, y algunos de acá seguramente ustedes ya lo tienen dentro de su léxico. Por ejemplo, lo que les hablaba hace rato, ¿no es cierto? El giga. El giga se utiliza en las computadoras, también estamos bastante familiarizados con eso. El tera también, ¿no es cierto? No sé si han visto, mi computadora tiene 1 terabyte de almacenamiento. ¿Cuánto tiene? 1024 gigabytes de almacenamiento. ¿Y cuánto es un giga? Un montón de cosas, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay un prefijo. ¿Cuál nomás, por ejemplo, tenemos? Por ejemplo, aquí el kilo, miren. El kilo es un prefijo. ¿Ya? Entonces, cuando hablábamos hace ratito, hablábamos del kilogramo. En realidad, esta acá de aquí venía a ser un prefijo, ¿cierto? Entonces, ¿a cuánto vale? El kilo es la unidad, miren. El símbolo, ¿cómo se le pone? Se le pone con una K minúscula y es un factor 10 al cubo. Y el 10 al cubo es lo mismo que tener 1000, ¿no es cierto? Sí. Igual tenemos otros prefijos por ahí. Por ejemplo, los mili. Cuando ustedes van, yo que sé, a inyectarse alguna cosa por el estilo, ahí no van a utilizar en kilogramos, no van a decir, ah, es que usted tenemos que ponerle 1 kilogramo de sangre, no pueden utilizar eso, sino utilizan las palabras deci, mili o centi, ¿cierto? Miligramos. Esta dosis es de 50 miligramos y es lo máximo que te podemos poner, ¿cierto? Entonces ahí hablamos de unidades como las de acá. Entonces, aquí hay algunas, ¿no es cierto? Y hay algunas tan extrañas como la iota, la zeta, la hexa, la peta, la peta hasta aquí, ¿no es cierto? Son unidades súper extrañas, pero que también se utilizan, ¿ya? Y aquí está el factor. Cuando yo utilizo iota es 10 a la 24. Cuando utilizo zeta es 10 a la 21. O sea, el 1 seguido de 21 ceros. Cuando utilizo el prefijo hexa es el 1 seguido de 18 ceros. Cuando utilizo el peta es el 1 seguido por 15 ceros, ¿cierto? 15 ceros debe haber aquí. El tera es el 1 también, seguido por ¿cuántos ceros? Por 12. Y así puedo tener un montón, ¿no es cierto? El giga, miren, el giga, ¿qué ha sido? El 1 seguido de 9 ceros. Ese es el almacenamiento de la computadora que tienes o el almacenamiento de la memoria RAM y alguna cosa por el estilo. El mega también, miren, el mega ha sido 10 a la 6, ¿cierto? 10 a la 6. El kilo, ¿no es cierto? Es 10 al cubo o el 1 seguido por 3 ceros. El hecto, ¿no es cierto? Es 10 al cuadrado, es el 1 seguido por 2 ceros. Y también tenemos el deca, ¿no es cierto? Que el deca es el 1 seguido por un cero, ¿no es cierto? Recuerden que esto de aquí es cuántos ceros tengo. ¿Sí? Entonces, no es complicado, miren, es facilito, es notación científica, 10 a la 21, 10 a la 24, ¿no es cierto? Ahora, hay una unidad en donde la cual no tiene nada, ¿no es cierto? Miren que dice, hay una unidad en donde no hay un prefijo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si ustedes tienen gramos, no hay una G, ¿no es cierto? Para decir, ah, es que la G es un prefijo. No, la G no hay, ¿no es cierto? También, por ejemplo, cuando hablamos de segundos, tampoco tiene un prefijo. El segundo es segundo y no tiene ningún prefijo, ¿no es cierto? Ahora, si por ejemplo nosotros tenemos unidades como las siguientes, por ejemplo, te ponen una M grandota y te ponen una G, ¿cierto? Te ponen así, una M, una G. Entonces, cuando veas estas letras adelante, unas letras compuestas, ¿no es cierto? Seguramente esta letra que está adelante tiene que ver con un prefijo, ¿no es cierto? Entonces, esta M mayúscula empieza a buscar, ¿no es cierto? ¿Cuál es la M con la M? Y ha sido la de aquí. Ha sido un mega, ¿no es cierto? Entonces, esto de aquí puede decir, ah, sí, 1 megagramo, ¿no es cierto? ¿Cierto? 1 megagramo es igual 10 a la sexta, ¿no es cierto? Entonces, 1 megagramo. Entonces digo, este es 1, ¿no es cierto? ¿El mega cuánto vale? Acá me decía 10 a la 6, por 10 a la 6, y el gramo me queda como gramo. Gramo queda acá, ¿sí? Entonces yo puedo decir 1 megagramo equivale a 1 por 10 a la 6 gramos, ¿sí? Entonces también otro ejemplo, puedo poner así, 1 gigabyte, ¿cierto? ¿A qué es igual? Entonces pongo acá, digo, es 1 por, ¿cuánto vale el giga? Busco el giga vale 10 a la 9, ¿no es cierto? Entonces esto ha sido 10 a la 9, ¿y en qué unidades me quedó? Me quedó en bytes, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Ya?
¿Qué más podríamos tener? Vamos a tener así, por ejemplo, 3 kilopascales. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner el 3, ¿no es cierto? Multiplico el kilo. ¿Cuál es el kilo? Kilo es 10 al cubo, ¿no es cierto? O es 1000 también. Entonces sería 10 al cubo, o lo que es lo mismo que 1000. Y aquí me quedaría ya solamente en pascales, ¿no es cierto? Entonces, si ven que muchas de las unidades que hemos estado trabajando en algún momento tienen que ver con estos prefijos. Entonces, vamos a ponerle con otro color para que también que le entiendan. Después nos estresen como camarón y jaguar locro. Esta M es 10 a la 6. Esta G de aquí le reemplacé por 10 a la 9. Y esta K que está aquí se reemplaza por 10 al cubo, ¿no es cierto? Y miren que acá era 1, 1 y aquí puso un 3, también se multiplica por 3. Si alguien les dice esto, tienen la frecuencia 105.3 megahercios, que son las frecuencias de la radio, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sería? 105.3 multiplicado por el mega. ¿Cuánto vale el mega? 10 elevado a la 6. ¿Y qué me quedó al final? Los hercios. ¿Listo? Entonces ahí pueden transformar, miren como ahorita acabo de transformar las unidades sin necesidad de hacer una tabla de conversión ni nada por el estilo, solamente dándome cuenta de cuánto vale cada uno de estos, ¿no es cierto? Sería 10 a la 6. ¿Sí? Y así puedo poner un montón de ejemplos, ¿sí? Ahora, otra cosita que también tienen que estar como que medios conscientes, ¿ya? No sé si ustedes se fijaron, pero las últimas letras que están por acá, ¿no es cierto? El yocto, el secto, el ato, el fento, tienen letras minúsculas, ¿no es cierto? Y acá el pico también es minúscula, el nano también es minúscula, el micro es minúscula, el mili minúscula, centi minúscula, deci minúscula. Y acá también hay las tres primeras que están con exponente positivo, ¿no es cierto? Tienen estas unidades, el deca, el hecto y el kilo son minúsculas, pero para unidades ya súper grandes, ¿no es cierto? Del mega para arriba, si ustedes se fijan, todas tienen mayúsculas. Iota es mayúscula, zeta es mayúscula, hexa es mayúscula, peta es mayúscula, tera es mayúscula y alguna cosa por el estilo, ¿no es cierto? Incluso, bueno, hablando en literatura se puede decir que tienen un acento súper más fuerte cuando hablo de las de aquí que cuando hablo de acá, ¿no es cierto? Ato, yepto, fento, acá hablábamos de peta, hexa, zeta, iota, ¿no es cierto? Entonces, desde acá sí necesitamos grabarnos. Una vez yo sí les envié a grabarse esto de aquí, les dije, por favor, grábense de aquí hacia el final, ¿no es cierto? No les dije que se graben estos ceros de acá, pero pueden grabar esta parte de aquí de la notación en notación científica, ¿no es cierto? Eso es lo que yo les pediría a ustedes que por favor se graben, porque muchas de estas unidades uno como tiene un poquito de práctica, yo ya me sé. Por ejemplo, yo digo mega, 10 a la 6, giga, 10 a la 9. El otro que está más arriba es el tera, 10 a la 12, ¿no es cierto? Entonces, yo ya me sé prácticamente, pero hay muchas cosas que ustedes tal vez es nuevo para ustedes. Entonces, a ustedes sí les pido de que al menos esta tablita de aquí sí se grabe, ¿ya? Entonces, esto sería respecto a los prefijos y de las unidades, ¿no es cierto? Entonces, vamos a esperar un poquito, ¿no es cierto?, que terminen tal vez copiando ustedes ahí si alguien quería copiar. Si no, esto de aquí va a estar dentro del aula virtual. Yo siempre cojo y les subo la diapositiva para que ustedes puedan descargarse, imprimir o alguna cosa por el estilo. Pero acordarse esto, ¿ya? Puede ser una buena característica de que todas las que tienen, que son unidades pequeñitas tienen minúsculas y las que sean mayúsculas tienen las de acá, ¿no es cierto? Sí. E incluso, miren, las pequeñitas siempre terminan en O. Terminan todos en O. La mayoría en O y en I. ¿Ya? Entonces, incluso si eres malo para grabarte, así como yo soy súper malo para grabarme las cosas. ¿Ya? Miren, las pequeñitas terminan en A o en O. ¿Ya? Miren, en O termina. Y las más grandes, acá sí terminan la mayoría en A. En A, en A, en A, en A, en A, en A, en A. Acá también tengo en A. Y obviamente el kilo y el hecto no creo que tengas inconveniente, ¿cierto? Cuando tú escuchas kilo ya es algo grande, no es algo pequeño. Entonces acá dos excepciones con la O, ¿cierto? Kilo y hecto. ¿Ya? Entonces puedes grabarte así, puedes hacer una ficha mnemotécnica o alguna cosa por el estilo para que en realidad no se te haga complicado, ¿cierto? Incluso miren, acá iota empieza con Y, Z con Z, E con E, P con P, T con T, G con G, M con M, K con K, H con H, D con D, acá también deci, D, centi, M, micro nomás aquí cambian, ¿cierto? Micro es de la MU, nano es N, pico es P, fento es F, ato es A, septo es Z y octo, perdón, es Y, ¿no es cierto? Y aparte, o sea, son minúsculas, los otros son mayúsculas, ¿ya? Cuando terminen en A, mayores, cuando terminan en I, en O, son tal vez pequeñitas, ¿no es cierto?
Ya, si ves una palabra media fea, ¿no es cierto? Dice dioctómetro. Entonces, diocto, es la O era pequeña, entonces tiene que ser una unidad por abajo, ¿sí? Tiene que ser una unidad súper pequeñita. ¿Ya? Entonces, vamos ahora sí a revisar algunos ejercicios que teníamos planificado. Seguramente ustedes van a visualizar esto y se van a dar cuenta que es el mismo ejercicio de su examen. Hay 3 ejercicios que tomaron dentro de su examen. Exactamente los mismos que están aquí son los mismos que tomaron. Entonces vamos a ver cómo reaccionamos a esto. La 1, relacione los prefijos iota y septo con los símbolos correspondientes en el sistema internacional de unidades, ¿no es cierto? Ya, entonces vamos a ver qué es lo que tenemos acá. Nosotros podemos fijarnos en esto, que este es mayúscula, este es minúscula, mayúscula, minúscula, ¿no es cierto? Y yo les decía que cuando tenían la A era cuando estaban las unidades un poquito grandes, ¿no es cierto? Recuerden que si terminaba en A son las unidades que están súper arriba y cuando terminaba en O, ¿no es cierto? Eran las unidades que estaban por abajo. Entonces, como esta unidad era la unidad grande, esta empieza con una letra mayúscula, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Y el septo era unidad que estaba un poquito abajo y esto como es unidad súper pequeñita, entonces le poníamos con la Z pequeñita, ¿sí? Entonces este de aquí tendría que irse con la A y este de acá tendría que irse con la D, ¿no es cierto? Entonces sería 1AD, 2D, 1AD, 2D. Entonces la respuesta correcta sería el literal B, ¿sí? Entonces miren que en este ejercicio no estaba complicado, sino más bien lo que teníamos que hacer era recordar esa tabla, ¿no es cierto? Recordar cuánto valía cada una de estas unidades. Miren, acá está. Incluso, como les digo, o sea, yo incluso me grabo así. Yo les estoy dando la forma con la cual yo me grabo. ¿Cómo me grabo yo? Cuando termina en A, mayor. Cuando termina en I, en O, son cantidades pequeñitas. ¿Sí? No necesariamente me sé todo esto, porque hasta el peta creo que me sé arriba. Y este abajo creo que me sé hasta el nano y el pico. Hasta aquí me sé. Porque en ingeniería llegamos hasta aquí, llegamos hasta 10 a la menos 12, bastante, bastante. Y aquí para acá ya son unidades de astronomía o alguna cosa por el estilo, o de aquí para acá de astronomía y de aquí para acá son de unidades de nanotecnología. Entonces, no utilizo, por eso también no es que me sé todito, ¿no es cierto? Pero con esas particularidades, tú lo puedes inclusive no grabarte toda la tabla, no ser memorista, pero sí por ahí tener algún tipo de patrón que te pueda ayudar, ¿cierto? Entonces aquí está la respuesta de ese ejercicio. Por favor, terminemos de copiar, es súper importante esto de acá, entender y saber por qué es el prefijo cuál tiene la letrita acá, ¿cierto? Les voy a esperar unos segunditos. Me avisan si terminaron haciendo eso, chicos. Ya, entonces vamos al siguiente ejercicio. Igual, recuerden, lo más importante dentro de una clase es entender. Lo más importante. No tanto copiar. Si ustedes están control C, control V, control C, control V, prácticamente en algún punto va a llegar en que estás copiando pero no entiendes nada. Entonces es mejor atender y después de esta parte de copiar, lo buscas en la aula virtual, ahí está el sistema de unidades, va a estar puesto esta diapositiva y después lo tienes en tu teléfono, en tu tablet, el iPad, la computadora, en lo que sea, ¿no es cierto? O incluso si quieres imprimirlos, los puedes imprimir. No necesariamente te puedes gastar una hoja por cada diapositiva, puedes hacer que con configurar la impresora o donde imprimes, de que te impriman, yo que sé, 4 por cada página y sean 8 por cada hoja, entonces te ahorras full papel. ¿Ya? Entonces, incluso ahí vas a ver con los colorcitos que estoy poniendo. Vamos con la otra. Selecciona la unidad de medida que no corresponde o no es aceptada en el Sistema Internacional de Unidades. ¿Ya? Entonces vamos acá. Entonces, la unidad del Sistema Internacional para la masa, ¿no es cierto? Porque todos son masa. La unidad aceptada para la masa era los kilogramos, ¿no es cierto? ¿Se acuerda? Era el kilogramo. Entonces, sí es parte del Sistema Internacional los kilogramos, pero también había unidades que son aceptadas, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que hace ratito, lo voy a retroceder un poco,
Les decía que las unidades fundamentales, entre ellas la masa, está el kilogramo, ¿cierto? Y obviamente si hablamos de kilogramo, esa partecita que dice la K era un prefijo. Entonces también puede ser aceptado el gramo, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, pero acá también en las unidades aceptadas también había la tonelada, ¿cierto? Y yo les decía aquí explícitamente, ¿por qué la libra no puede ser aceptada? Porque esta es parte del inglés técnico y es parte del sistema anglosajón de unidades. Entonces, la libra obviamente lo estamos utilizando, pero en realidad lo estamos utilizando mal. Somos un poquito agringados en ese sentido, ¿ya? Entonces, vamos a resolver esto. Entonces, vamos a poner acá. La unidad del sistema internacional es el kilogramo. Sin embargo, la palabra K, ¿no es cierto? Esta palabrita K significa 1000, significa 10 al cubo. Entonces, esto también sería igual 10 al cubo gramos. ¿Ya? Así se pone. Ahora, otra cosa también, chicos. Muchas veces yo les voy a poner así, GR. ¿Ya? Yo pongo GR para que ustedes entiendan que es gramos, porque hace no mucho tiempo la actualizaron y ya no es necesario poner GR, sino solamente se pone G. ¿Ya? Entonces, por esa razón yo les pongo así, GR muchas veces, en lugar de poner solamente G. ¿Por qué? Porque hace unos años atrás se aceptaba GR y ahora la actualizaron, ¿cierto? O también se hace lo siguiente, cuando estamos hablando de física, para no confundirnos qué es la gravedad, alguna cosa por el estilo, yo les pongo así siempre en un corchete y les pongo acá entre el corchete la palabra gramos o la palabra, la G o lo que sea, ¿no es cierto? Siempre que ponga yo un corchete, siempre en que física se ponga un corchete, significa que esos son las unidades. Inclusive, esto sí yo creo que vieron muchas veces, yo siempre pongo así, metros sobre segundos, y pongo un corchete. ¿Es para qué? Es para distinguir cuál es el número y cuáles son las unidades. ¿Sí? Entonces, pilas en eso. Después vamos a estar haciendo ejercicios y también se van a fijar, si fueron un poquito observadores, de que eso hago. Bueno, aparte de eso también, dentro de las unidades que eran aceptadas, también eran la tonelada, ¿no es cierto? Entonces, se ponía la tonelada, se ponía con una T, ¿no es cierto? Esto era tonelada. ¿Ya? Entonces, sabiendo esto, entendiendo un poco de esto, puedo decir que el gramo sí puede ser, ¿no es cierto? Porque solamente le cambio la palabra kilo por su equivalente, porque era un prefijo, este es un prefijo, entonces kilogramo también es. La libra no, pertenece a otro sistema de unidades, y era el sistema inglés o bien al sistema anglosajón. Anglosajón. Entonces, si ya pertenece a otro sistema, entonces no puedo considerarle acá, ¿no es cierto? Y la tonelada también era aceptada, obviamente no pertenecía, pero sí era aceptada. La respuesta correcta era la libra, ¿no es cierto? La libra es una unidad que lo estábamos utilizando, sí, lo utilizamos bastante, sin embargo, no la deberíamos utilizar. Kilogramos está correcto. Cuando hablamos de, deme un kilo de azúcar, está bien, pero cuando digo deme una libra, es como que estamos rompiendo el sistema internacional y le estamos haciendo añicos, ¿cierto? Entonces vamos a esperar que terminen de copiar y vamos a hacer el otro ejercicio, ¿ya? Recuerden que en la última ocasión tomaron 2 jornadas, entonces se tiene como que 3 ejercicios de cada tema que empezaron a salir como que nuevos, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, les voy a esperar un ratito y vamos a continuar. ¿Listo? Pues vamos al siguiente. Vamos al otro ejercicio, a ver con qué nos topamos. Y aquí me pide un poquito de cambiar las unidades, ¿no es cierto? Me dice, elija la equivalencia de masa que no corresponde a 300G. 300G era gramos, ¿no es cierto? En la actualidad se pone G, ya no se pone GR. Y ahí me dan algunas unidades, ¿no es cierto? Me dice kilogramos, recuerden que la cara kilo. Ah, entonces vamos a poner así. Esto de aquí es kilo. Esta M que era mega, ¿cierto? Esto era mega. Esta de aquí, la T era tonelada. Y la M pequeñita era mili, ¿cierto? Miligramos. Mili. ¿Ya? Si ven que casi toditos tenían prefijos. La única que no tenía prefijo era la C. Tiene una unidad que sí se considera la tonelada. ¿Ya? Entonces, vamos a transformar cada uno de estos, vamos a transformarle a gramos. ¿Listo? Y vamos a ver cuál de ellas no corresponde. Entonces, vamos primero con literal A.
Porque acá me dice la que no corresponde, ¿verdad? La que no sea igual. Entonces vamos a poner así, para el literal A tenemos 0.3 kilogramos. Entonces no es necesario utilizar un factor de conversión y decían el kilogramo abajo, los 1000 arriba, alguna cosa por el estilo. Si quieres lo haces. Si no puedes hacer esto, dices, es que en los prefijos, el profe dijo que esto era de aquí, era elevado al cubo, ¿no es cierto? Era 10 al cubo. Entonces, ¿cómo transformaba esto? Solamente ponía un igual, ponía 0,3 multiplicado. ¿Cuánto vale kilo? Kilo vale 10 al cubo, o también lo que es lo mismo tener 1000, ¿no es cierto? Y al final me queda esto en gramos, ¿no es cierto? Vamos a ponerle en un corchete para que estés en gramos. Sería en gramos. ¿Listo? Entonces, esto de aquí me tiene que dar 300 para que sí sea una unidad que corresponde a estos 300. Y si tal vez la respuesta es la A, entonces no me debe salir 300 porque acá me decía que no corresponde, ¿cierto? Entonces, esto de aquí quedaría así, 0.3 por el valor de 1000. 1000 es lo mismo que 10 al cubo, ¿ya? Entonces, ¿qué podría hacer? Multiplicar esto y ¿cuánto me da? 300 gramos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver que la A sí es la correspondiente a los 300, sí es equivalente, como pedía en la que no es, la excepto, entonces la A no es respuesta. Vamos con la B. La B, ¿qué me pide? 0.03, 0,003 megagramos. ¿Cómo transformo? Pongo el igual, copio el mismo valor, ¿no es cierto? 0,003. ¿Cuánto vale mega? Entonces vamos a la tabla, o si no lo recuerdas, y esto era 10 a la sexta, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? A ver, vamos a retroceder por si acaso alguien se lo olvida por ahí. Aquí estaba, ¿no es cierto? Aquí está el mega. Mega, 10 a la sexta. Entonces, o 1.000.000 que también podría ser. Entonces esto sería por 10 elevado a la 6, ¿cierto? Y esto debería estar también en gramos. ¿Listo? Entonces ahí lo podemos multiplicar o podemos hacer alguna cuestión por el estilo, ¿cierto? Aquí ya vienen matemáticas. Si ustedes quieren, lo pueden multiplicar a mano, si no aplican esto. Dicen, bueno, esto yo lo voy a transformar a fracción, 3 dividido, y esto tengo 1, 2, 3 cifras decimales. Entonces el 1 seguido por 3 ceros, ¿cierto? Puedes hacer esto por, y aquí me dice 10 a la sexta, ¿no es cierto? Incluso miren que este 1000 es 10 al cubo. Ya, este 1000 es 10 al cubo. Entonces acá tendría 10 a la sexta, entonces sería 10 a la sexta, o sería 1.000.000 también, ¿cierto? Aquí ya depende de cómo quieran hacerlo ustedes, ¿no es cierto? Aquí yo puedo poner aquí en lugar del 1000, pues el 10 al cubo, ¿cierto? Y me parece que me comió una cifra decimal. A ver, 3. Esperemos un ratito, ya. Parece que me comió una cifra decimal aquí. Parece que aquí está comiendo una cifra decimal. O parece que es la respuesta. A ver, veamos. Parece que esta es la respuesta, ya. No me comí nada porque está bien todo esto. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aquí este sería 3 dividido para 1000, ¿no es cierto? Pero este 1000 es 10 al cubo. Y acá sería 10 a la sexta. Entonces, en matemáticas decía, conservo la base, ¿no es cierto? Aquí tengo base, conservo la base y resto los exponentes. 6 menos 3. Y esto tiene que estar en gramos. Entonces, esto sería 3 por 10 a la 6 menos 3, sería 10 al cubo, ¿no es cierto? 6 menos 3 es 3. Y esto sería gramos. Pero 10 al cubo es 1000. Por 3, 3000. 3000 gramos. ¿Cuánto tenía que ser? 300. Entonces, la que no ha sido el literal B, ¿cierto? Ahí está resuelto el ejercicio. Incluso yo quería que me salga, ¿no es cierto? Ya pensé que por ahí un cero me comí, pero no. Esta es la que no corresponde, porque al momento de transformar me queda 3000 y no me queda los 300 que me está dando. Vamos a transformar las otras también, ¿ya? Para que ustedes vean que también me da lo mismo. 0,003 toneladas, 0,0003 toneladas. Y aquí tengo que recurrir a la combinación, porque aquí no es un prefijo, ¿no es cierto? Tonelada tiene una unidad y no es un prefijo, entonces no puedo poner, es que la tonelada vale 10 a la cuarta, no hay un prefijo. Pero teníamos, en la parte superior teníamos una equivalencia, ¿no es cierto? Aquí está. Una tonelada es igual a un megagramo o también es igual a ¿cuánto? A 1000 kilogramos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces puedo pasarme de tonelada a kilogramo. Entonces una tonelada ha sido igual a 1000 kilogramos. Entonces puedo hacer así, ¿ya? Puedo poner un por acá y puedo decir lo siguiente. Una tonelada es igual a 1000 kilogramos, ¿cierto? Entonces esto
con esto tonelada se va y me queda 1000 por 0,003, ¿no es cierto? Y esto sería igual a ¿cuánto? Sería, a ver, tengo 3 ceros aquí, ¿no es cierto? Entonces la coma tiene que ir 1 espacio, 2 espacios, 3 espacios. Aquí debe estar la coma, justo en este punto de aquí. Entonces sería 0,3 kilogramos. Y miren que arriba también tenía 0,3 kilogramos. Aquí también tenía 0,3 kilogramos. Y aquí me salió 0,3 kilogramos. Entonces, que no es necesario transformar a gramos, porque si lo transformo, también me va a dar los 300, ¿no es cierto? Entonces, esto también está bien. Y la última, la D, son los 3 millones. Los 3 millones, no, 300,000 nomás. Ya le puse un 0 de más. Ahí estamos. Los 300,000 miligramos. Y como es un prefijo, entonces aquí sí puedo cambiarle el prefijo, ¿no es cierto? Entonces acuérdense que aquí está el mili, entonces este mili se puede cambiar. ¿Cuánto es el mili? 10 a la menos 3. Entonces vamos a copiar este. 300,000, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuánto vale el mili? Mili, vamos a recordar, arriba 10 a la menos 3. Si no me equivoco, miren, mili 10 a la menos 3. Entonces aquí sería por 10 a la menos 3, ¿cierto? Y esto sería, la unidad es los gramos, ¿ya? Esto lo puedes multiplicar. Obviamente dentro del examen no puedes usar la calculadora, sin embargo yo lo voy a hacer aquí a mano, ¿ya? Voy a poner 1, 2, 3, 4, 5 y 10 al cubo, 10 a la menos 3 es como tener 1 sobre 10 al cubo, ¿sí o no? ¿Ya? Recuerden que cuando yo tengo 10 a la menos 3, a esto para que se haga positivo le invierto, ¿no es cierto? Y se hace un exponente positivo. Entonces quedaría 1 sobre 10 al cubo, pero 1 sobre 10 al cubo, ¿cuánto es? 1000. Entonces aquí sería 1 dividido para 1000. Y esto debería estar en gramos, ¿no es cierto? Entonces 3 de aquí, 3 de acá, y esto es igual a 300 gramos. ¿Sí? Y es lo mismo que tenía arriba. Entonces está bien. La única que no me coincidió era el literal B, que me salió con un 0 de más, ¿no es cierto?